Los métodos que acabamos de ver, ¿no? El de variables separables, ecuación lineal de primer orden, son métodos analíticos, ¿sí? Esos métodos, con esos métodos nosotros vamos a hallar la solución exacta de una ecuación diferencial, ¿sí? Pero no son los únicos métodos, ¿no? Existen métodos numéricos, métodos cualitativos, ¿no? Como por ejemplo, miren, aquí tenemos, miren, esta es una función, ¿sí? Que el comportamiento, bueno, le llamo método cualitativo porque aquí puedo hallar el comportamiento de la función haciendo uso de, miren, aquí tengo pequeños segmentos que no son más que trozos de rectas tangentes a la curva en esos puntos, ¿sí? Entonces, si yo conozco las tangentes, ¿no? A esa función, yo podría encontrar, ¿no? El comportamiento de esa función, podría tener idea de cómo es que va o cómo es el gráfico de esa curva, ¿cierto? Es decir, si separo las líneas con la curva solo para darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es la curva que tengo y si yo tengo información, ¿no? De las tangentes, prácticamente tengo información de cómo es la curva, ¿cierto? Aunque no la conozca, aunque no, esta no la tenga. ¿De acuerdo? Eso, bueno, eso nos va a servir para analizar. Por ejemplo, aquí miren chicos, dice, suponga que se nos pide que dibujemos la gráfica de la solución del problema con valores iniciales. ¿Recuerdan? Ecuación diferencial más condición inicial, le llamo problema de valor inicial. Entonces, aquí tengo esta ecuación diferencial y tengo esta condición inicial y no sé nada más y me piden que dibuje la gráfica de la solución de este problema. Entonces, ¿qué hago? Lo único que sé que la derivada es d más y. Pero si recordamos cuál es la interpretación geométrica de la derivada, ¿qué información nos da? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué información nos da la derivada? ¿Recuerdan? La tangente de una función. La derivada nos da la pendiente de la Perdón, la recta pendiente. tangente. Sí. Exacto, la pendiente de la recta tangente en un punto. Entonces, si yo tengo aquí, conozco la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Tengo un punto, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? Miren, qué es lo que tendría? ¿Qué dato tendría? La pendiente, ¿no? Por ejemplo, la pendiente en el punto T sub 1, Y sub 1, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué es igual la pendiente? Acá me están diciendo que la pendiente, ¿no? Porque eso es la derivada, y si es la derivada, me está dando la pendiente de la recta tangente, me está diciendo que es igual al T más el Y. Y si, es decir, yo tengo un punto T sub 1, Y sub 1, ¿qué quiere decir? Que la pendiente en ese punto será T sub 1 más Y sub 1, la suma de ellos, ¿cierto? Tengo otro punto T sub 2, Y sub 2, su pendiente, ¿cuánto sería? T sub 2 más Y sub 2. ¿Por qué? Porque eso me dice acá en la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, pero yo, ¿dónde conozco la...? Además, sé que la gráfica va a pasar por este punto, ¿o no? Voy a tener que el 0,1 pertenece a la gráfica, a la solución. Entonces, en ese punto yo podría hallar la pendiente de la recta tangente, ¿no? Es decir, miren, como me dan como condición inicial
y de 0 igual a 1, ¿qué significa? Esto es el punto 0,1, ¿cierto? Entonces, yo sé que este punto 0,1 va a pertenecer ya a la solución. Y además, tengo que la pendiente de la recta tangente en este punto sería ¿cuánto? 0 más 1, igual a 1, ¿no? Por cómo está definida aquí la derivada. Entonces, tendría aquí pendiente 1, que sería que no voy a graficar toda la recta tangente, sino un segmento, por lo que me da la aproximación a la gráfica que estoy buscando, como vimos antes, ¿no? Miren, no dibujo toda la tangente, porque aquí la tangente, esto en realidad sigue, ¿no? Sigue y acá también sigue. Entonces, lo que me va a dar el comportamiento de la curva es un pequeño segmento de la recta tangente. Y entonces divido solo ese segmento, esa parte de la recta tangente, que es la que se va a ir aproximando a la curva, ¿sí? Por ello es que aquí, entonces, tengo la pendiente 1, ¿no? Pendiente positiva, es decir, se inclina así hacia la derecha. Entonces, y de la misma forma, yo podría hallar, ¿no? Las pendientes en varios puntos, ¿no? Acá podría tomar el 1,1, el 2,1, ¿no? Y así varios puntos y dibujar, ¿no? De acuerdo a la pendiente que me da, dibujo yo la inclinación y no sería toda la recta, sino una porción de la recta tangente, ¿cierto? Bien, que haciendo ello me quedaría, miren, algo así, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es eso? ¿No? Esto, como estoy evaluando en varios puntos, ¿no? Obtendría como gráfica esto, pero como me piden específicamente que haya la solución de esta ecuación con esta condición inicial, entonces la gráfica obligatoriamente tiene que pasar por este punto, ¿no? Y como hemos visto que estas porciones de las rectas tangentes me va a dar la forma que va a tener la curva que estoy buscando. Entonces, si debe de pasar por este punto, por el 0,1, entonces yo tendría que seguir esta dirección de las tangentes, de las porciones de la recta tangente. ¿Sí? Bien, pero esto, ¿cómo le llamo a esto? Campo de direcciones. ¿De acuerdo? Que en general, ¿qué nos dice? Que si tengo una ecuación diferencial de primer orden, es decir, de esta forma, la primera derivada igual a una función que dependa de la variable independiente y de la dependiente, ¿no? Dice, donde f es alguna función en t y y, ¿cierto? La ecuación diferencial dice que la pendiente de una curva solución en el punto t, y de la curva es este f que nos dan aquí. Así como hemos hallado acá este ejemplo, ¿no? Hemos dicho, de la misma interpretación de la derivada, nosotros tenemos que esto sería la pendiente de la recta tangente. ¿De acuerdo? Entonces, y si dibujamos, dice, segmentos de línea cortos con pendiente f de t, y en varios puntos t, y, el resultado se llama campo de direcciones o pendiente de campo, ¿no? Y que estos segmentos de línea nos van a indicar la dirección en la que se dirige la curva solución, ¿no? Por ello es que al inicio mostré esa curva y si yo grafico las rectas tangentes, o mejor dicho, porción nada más de ellas, no toda la recta, ¿no? Obtendríamos esto, el campo de direcciones, que nos va a servir para, como guía, ¿no? Como dirección para graficar la solución de esa ecuación diferencial en un determinado punto. Porque como sabemos, la solución de una ecuación diferencial que no tiene condición inicial, en realidad es un conjunto de curvas, ¿no? Una familia de curvas. Pero cuando ya me dan una condición inicial, la solución ya es única. Solo tengo un trazo para esa, como solución de esa ecuación
diferencial o problema de valor inicial, ¿no? Que sería esta, miren. Bien, pero esto, obviamente, que hacerlo manualmente, pues nos llevaría mucho tiempo y siempre nos apoyamos con alguna aplicación, ¿no? Como es, por ejemplo, que ustedes ya conocen, han utilizado GeoGebra. En GeoGebra yo puedo graficar el campo de direcciones, ¿sí? Que por ejemplo, aquí tenemos, miren, el campo de direcciones. Bueno, el comando que tendrían que utilizar es campo de direcciones y entre paréntesis se va a escribir el f de x, y. En este caso estamos viendo, ¿no? T más y. Bueno, acá la variable independiente es t, que yo le puedo colocar x, ¿no? X más y. Entonces, ahí está, miren, es lo mismo, ¿no? Tiene la misma forma. Ahí está, ¿ve? Esto en GeoGebra me sale lo mismo. Y si quiero encontrar la solución, utilizo el resuelve EDO, donde coloco ahí igual el f de x, y, que sería t más y, bueno, que acá le he considerado el t como una x, y la condición inicial, porque ya saben que para obtener una solución única necesito una condición inicial, entonces escribimos de esta forma y aparece ahí la solución. ¿De acuerdo? Entonces, nos podemos apoyar en GeoGebra para determinar los campos de dirección. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por ejemplo, si nos diesen otro ejercicio donde bueno, aquí nos piden dibujar el campo de dirección para la ecuación diferencial. Acá tengo d de y sobre d de x igual a y cuadrado más x cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya sabemos que esto es la pendiente de la recta tangente y lo que yo voy a graficar va a depender de los valores que le asignen, ¿no? Entonces hago una tabla, ¿no? Con valores. Acá están los valores para X, los valores para Y, y simplemente digo en el punto, por ejemplo, menos 2, menos 1. ¿Cuánto sería la pendiente? Tendría que reemplazar, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado menos 1. 2 menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado menos 1. ¿Eso cuánto va a dar? 4. ¿Sí? Entonces, en el punto menos 2, menos 1, ¿no? Menos 2, menos 1, tendría ahí la pendiente 4, es una pendiente positiva, sería una inclinación hacia la derecha. Y así, bueno, hallaría en varios puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí ve, en el 0,0 vamos a obtener pendiente menos 1, no pendiente negativa, en el origen, ahí está, se va a ir hacia la izquierda, ¿no? Ya está. Bien, y en la parte B dice, utilice el inciso A para dibujar la curva solución que pasa por el origen. Entonces, si me dan como condición inicial, ¿no? Que para x0 y vale 0, es decir, el origen, entonces tendría que dibujar la curva que pasa por este punto y siguiendo siempre la dirección de las flechas, ¿no? De estos segmentos, que son la tangente en esos puntos. Bien, bueno, acá tengo otro ejercicio, ¿no? Donde esta ecuación diferencial dice que está representando genética de poblaciones. Nos piden dibujar el campo de direcciones para t entre 0 y 8 y p entre 0 y 1. Acá ya me están restringiendo los valores, entonces tendría que asignarle valores tanto a t como a p en este rango nada más, ¿no? Entonces, como aquí ven, a t solo le estamos dando valores entre 0 a 8 y a p de 0 a 1.
Y de acuerdo a la regla, ¿no? Acá como está definida la función, vamos encontrando los valores, ¿no? En cada punto. Entonces, de acuerdo a esa información, tendríamos, ¿no? Ahí, este sería el campo de direcciones, ¿no? Que como podemos ver, miren, en 1, todos son ceros, pendiente cero, ¿qué significa? Derivada igual a cero, ¿no? Pendiente cero, es decir, no hay razón de cambio, es constante, ¿cierto? Y eso ocurre, miren, en 1, en 0.4 y también en 0. Por ello es que para esos valores, miren, ¿no? Aquí serían segmentos horizontales, ¿no? En 1, en 0.4 y en 0. En la parte B dice, identifique todos los equilibrios en la gráfica. Equilibrios es decir, pendiente cero, ¿no? Ahí está. El campo de direcciones es horizontal. Ahí ocurre el equilibrio, derivada igual a 0. ¿Y eso dónde ocurre? Bueno, como acabamos de ver aquí, en 1, en 0.4 y en 0. ¿Qué más? Ahora nos dicen en la parte C, dibuje la curva solución cuando P de 0 es igual a 0.8. Es decir, ¿qué punto es este? 0,0.8, ¿no? O sea que debe de pasar por acá. Y ese debe de seguir la dirección de las flechas. Ahí está. Para P 0.08, acá está, ¿no? Este sería el punto inicial y de ese tendría que guiarme por el campo de direcciones, ¿no? De eso nos guiamos para hacer la curva respectiva. Bien. Y bueno, en la parte D nos piden a partir de la curva trazada en el inciso C, o sea, a partir de esta gráfica dice P de T, nos piden P de T cuando T tiende al infinito, ¿cierto? Entonces, cuando T tiende al infinito, es decir, acá, ¿no? Cuando el T empieza a crecer, ¿cuánto vale la función? Se está aproximando hacia este valor, que es ¿cuánto? 0.4, ¿cierto? Ahí está.